Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Como Reinhard Van Astrea en Tensura World, un alma sin nombre, ni siquiera uno propio, se encuentra en el cuerpo de un personaje superpoderoso en el mundo de Tensura. Pocas semanas antes del inicio de la historia. Nota de fanfics: esta historia debería llamarse Reencarne en otro mundo y mi novia Yandere Todopoderosa me da X de autor de la historia Kazuma Trash 49. Capítulo 48. Es hora. Asistencia, por favor, una dríada. La protectora del gran bosque del Jura. Todos sabían quiénes eran, pero verlos era algo completamente distinto. Nadie en el clan de los ogros jamás imaginó que se encontraría con uno. Benimaru se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que veían sus ojos, e incluso el viejo ogro de pelo blanco se quedó sin palabras. Aunque, para ser honesto, después de las sorpresas de los últimos días, la fuerza de Reinhard, la evolución, ver una dríada no fue tan impactante como debería haber sido. La hermosa dríada, que había aparecido de la nada, abrió la boca para hablar con Reinhard. Estaba lista para hacerle su petición. Pero antes de que pudiera decir una palabra, se detuvo. Sus ojos verdes se abrieron ligeramente. Enseguida notó que algo andaba mal. Le estaba sucediendo algo a su cuerpo, y muy rápido. Su forma, que era pura creación de magículas, puesto que era un espíritu, empezó a parpadear. Se estaba volviendo transparente, apareciendo y desapareciendo de la vista. ¿Qué está pasando?, preguntó, perdiendo la compostura. Bajó la mirada hacia sus manos, que empezaban a disolverse en niebla. Apenas había aparecido hacía unos segundos y su cuerpo ya flaqueaba. No era que fuera débil. Era que estaba al lado de una anomalía literal. Reinhard era como un agujero negro para las magículas, absorbiéndolas constantemente hacia su propio cuerpo. Y una dríada, cuya existencia entera estaba hecha de magículas, estaba parada justo frente a él. Al estar tan cerca, la energía que formaba su cuerpo se desvanecía, atraída hacia Reinhard como agua que se va por el desagüe. Me disculpo, dijo Reinhard de inmediato. Dio un paso atrás con cortesía, distanciándose del espíritu. Pero estás demasiado cerca de mí. Es mi cuerpo el que está absorbiendo las magículas del tuyo. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una pequeña molestia, pero la realidad era aterradora. Traini parpadeó, intentando mantener la compostura. Aunque Reinhard se había alejado, seguía luchando. Le costaba un gran esfuerzo evitar desvanecerse, algo que debería haber sido sencillo para un espíritu de alto nivel. Absorbiendo. Hizo una pausa, asimilando la información. Este humano estaba absorbiendo magículas a un ritmo que podía desestabilizar un espíritu con solo estar cerca de él. Eso era aterrador. Si se quedaba demasiado cerca, podría ser absorbida por él en un instante. Ella misma retrocedió varios pasos, manteniendo una distancia prudencial hasta que finalmente pudo respirar sin concentrarse únicamente en mantener su forma. Incluso a esa distancia, era difícil. Y él ni siquiera estaba haciendo nada. Si usara sus magículas, ella habría desaparecido. Ya veo, dijo, aclarando su garganta para recuperar la compostura. Ese es un cuerpo bastante inusual, pero gracias por la advertencia. No dejó que el miedo se reflejara en su rostro. En cambio, asintió. Parece que mi petición de ayuda estaba aún más justificada de lo que pensaba. Un humano capaz de tales cosas es justo lo que el bosque de Jura necesita ahora mismo. Reinhard se sorprendió un poco, sinceramente, por este nuevo detalle sobre sí mismo. No se había dado cuenta de que su absorción pasiva afectaba directamente a los espíritus. Espero que no sea de mala educación hablar así, preguntó Traini desde la distancia. Pero no puedo acercarme a ti por tu cuerpo, espero que esto no afecte la ayuda que estoy solicitando. Reinhard negó con la cabeza. En absoluto.
Aunque creo que tengo una idea de qué se trata esta ayuda, ¿está relacionada con el señor Orco, por casualidad? Trainee asintió. Exacto. El señor Orco representa una seria amenaza para todo el bosque de Jura. Y no solo él, sino también su enorme ejército. Su habilidad les permite arrasar con todo a su paso. Hay que detenerlos. Antes de que pudiera decir algo más, Rimuru y los demás ogros se unieron a ellos. Un trasgo se apresuró a informar a Rimuru de la situación. Reynard mencionó al jefe de los ogros y, acto seguido, apareció una dríada de la nada. Reynard, dijo Rimuru mientras se acercaba, mirando alternativamente al brillante Benimaru y al espíritu flotante. ¿Qué está pasando exactamente? Rimuru miró fijamente a la dríada, con los ojos muy abiertos. Recordaba a las dríadas de los videojuegos y el anime, que normalmente solo vestían enredaderas y hojas. Pero esta, a pesar de su forma etérea, llevaba ropas hechas de magículas. Era un pequeño detalle, pero llamaba la atención. Trainee dirigió su mirada hacia él, con una sonrisa cómplice en el rostro. Tú también eres un individuo muy especial en este bosque, Rimuru Tempest. Rimuru dio un salto. ¿Qué? Espera, ¿me conoces? Las dríades lo saben prácticamente todo lo que ocurre en el bosque, explicó Trainee con calma. Se podría decir que nada escapa a nuestra atención. Así que, por supuesto, te conozco. Rimuru sintió una repentina oleada de vergüenza. Si ella lo hubiera estado observando, habría visto las veces que practicaba poses geniales en el bosque. Las veces que recreaba escenas de manga cuando creía estar solo. La sonrisa de Trainee no vaciló, pero un brillo en sus ojos hizo que Rimuru quisiera esconderse en un agujero y morirse de vergüenza. Ella lo sabe, pensó frenéticamente. Definitivamente lo sabe. Es una invasión de la privacidad, maldita sea. Reynard volvió a mirar a Trainee, rompiendo el incómodo momento. Pensaba ocuparme del señor Orco después de controlar a los ogros, dijo. Pero parece que hay que hacerlo cuanto antes. Me encargaré de ellos hoy. Trainee pareció sorprendida. ¿Hoy? ¿No quieres formar una alianza primero? No dudo de tus habilidades, pero ellos son decenas de miles, tal vez incluso más. Ahora son 190.000, la corrigió Reynard. Ya me encargué de los 10.000 que atacaron la aldea de los ogros. Aunque llegué demasiado tarde para salvarlos a todos. Rimuru casi se atraganta. Espera, balbuceó. ¿Acabas de decir 190.000 orcos? ¿Cómo, cientos de miles? Gritó la última parte. Solo había oído hablar de los 10.000 que Reynard había matado y supuso que esa era la mayor parte del ejército. Pensó que tal vez serían 20 o 30.000 en total. No casi 200.000. Aquello era una cifra astronómica. Reynard asintió. Eso es lo que deduje del magín con el que me encontré. Aunque no me dio mucha más información. Rimuru miró a su alrededor. Los ogros no reaccionaban al número. Ya lo sabían. Espera, sé que eres fuerte, Reynard, pero ese número es demasiado grande. ¿No deberíamos pedir ayuda? Como dijo la dríada. ¿O al gremio de aventureros? Esa es una opción viable, coincidió Trainee. Podría, dijo Reynard. Pero llevaría tiempo. Semanas, tal vez meses, para formar una alianza. En cuanto al gremio, no me creerían sin más. Enviarían investigadores para confirmar las cifras, e incluso así, la mayoría de los aventureros no vendrían. El gremio no podría reunir tantos hombres a menos que un país desplegara todo su ejército. Rimuru y los demás guardaron silencio. Reynard tenía razón. Así funcionaban las burocracias. Para cuando llegara la ayuda, el bosque estaría invadido. Mi clan y yo estamos en esto, dijo Benimaru, dando un paso al frente. Estamos listos. Prometiste llevarnos contigo. Esto puede sonar un poco arrogante, dijo Reynard con una leve sonrisa, mirándolos. Pero soy más fuerte, un poco, o quizás mucho más fuerte de lo que crees. Le prometí al clan de los ogros que vinieran, que me sirvieran de apoyo. Pero te prometo que no dejaré que se convierta en un problema mayor. Detendré al señor Orco antes de que haga algo más. Tras mucha deliberación, todo se redujo a un solo plan. Reynard partiría mañana para enfrentarse al señor Orco. El clan de ogros lo acompañaría como refuerzo. Y Rimuru, negándose a quedarse atrás mientras sus amigos marchaban hacia el peligro, insistió en ir también. Los jinetes goblins se quedarían para proteger la aldea en su ausencia. Nota del autor. ¿Están listos para ver la matanza de cerdos? Melatonina, engendros y mucho más en mi Discord. Gracias por leer este fic en versión beta y por las sugerencias también.
Espero que les haya gustado el capítulo y todo lo demás. Y si quieres leer más adelante, puedes hacerlo uniéndote a mi servidor de Discord. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.gg/5 y 7 uz2kn2io. En resumen, simplemente haz clic en unirse mediante enlace de invitación en tu Discord e introduce este código. 5 y 7 uz2kn2 y 50. Capítulo 49. Buenas noches. Asistencia, por favor. Esa tarde, la decisión de enfrentarse inmediatamente al señor Orco había generado una oleada de inquietud en la aldea. No era pánico propiamente dicho, sino una necesidad imperiosa de prepararse. Movilizar a todo un grupo de guerreros en una sola noche era una tarea monumental. El ambiente alegre que solía reinar en el pueblo se había desvanecido, sustituido por la cruda realidad de un futuro inminente. Para un forastero, sonaría a locura. Los ogros, cuya aldea fue destruida y cuyo número diezmado hacía apenas unos días, se preparaban para marchar contra un ejército de 200.000 hombres, cuando ni siquiera podían hacer nada contra 10.000. Incluso en su apogeo, todo el clan de ogros no habría tenido ninguna posibilidad contra semejante número. Y no había vergüenza en admitirlo. El honor y el espíritu guerrero no significaban ser estúpido. No significaban sacrificar la vida en una batalla imposible de ganar solo para demostrar algo o por alguna tontería. Pero esta vez, la situación era diferente. Si los ogros hubieran luchado solos, habrían necesitado semanas para prepararse, para reunir armas, armaduras y provisiones. E incluso así, habría sido una misión suicida. Pero no estaban solos. Marchaban tras una anomalía. Su disposición a afrontar semejante adversidad, a desafiar a un señor orco y su horda, provenía de una sola fuente: su fe en Reinhardt. No dudaban de él. Habían visto de lo que era capaz. Así que cuando dijo que se iba, no les quedó ninguna duda. Irían con él. O, más probablemente, era la única opción si querían vengarse. Y Rimuru, negándose a quedarse atrás, también se unió a la batalla. Los sonidos habituales de risas y niños jugando habían desaparecido, reemplazados por el rítmico shhhhk de las piedras de afilar sobre el acero y los murmullos bajos. Rigurd estaba desesperado de preocupación. Su señor, Rimuru, iba a la batalla solo, sin sus jinetes goblins. Y contra un ejército de ese tamaño, Rigurd confiaba plenamente en la fuerza de Rimuru, pero ninguna fe podía tranquilizar por completo a alguien que se preocupaba tanto. A menos, claro está, que se tratara de un demonio fanático, pero Rigurd era simplemente un hobgoblin leal y bondadoso. Los duendes se movían con nerviosismo, presintiendo el cambio en el ambiente. Sus nuevos huéspedes, los poderosos y evolucionados Kijin, irradiaban una intensidad sombría que empañaba el ambiente habitualmente alegre. Incluso los hermanos enanos, Kaijin y sus hermanos, trabajaban en silencio en la forja, sus martillos resonando con una cadencia sombría mientras revisaban y volvían a revisar cada arma, afilando las hojas de las katanas y reforzando las armaduras en el poco tiempo del que disponían. Benimaru estaba sentado junto a una pequeña hoguera, con su katana recién afilada apoyada sobre las rodillas. Parecía una estatua, sumido en sus pensamientos, preparándose para la venganza que tanto anhelaba. Vengar a su clan. Vengar a su padre. Vengar a su madre. Sus ojos se clavaron en las llamas, reflejando la luz anaranjada en sus pupilas. No creía que sucedería tan pronto. No esperaba que Reinhardt, su salvador, lo nombrara. No esperaba sentir esa oleada de poder, esa fuerza inexplicable recorriendo sus venas. La evolución lo había transformado en un instante, de maneras que ni siquiera podía empezar a describir. Madre, padre, murmuró al fuego. No sé qué decir. Todo está pasando muy rápido. Joven amo, dijo una voz ronca a su lado. Benimaru no levantó la vista. Viejo. El viejo ogro de cabello blanco se sentó a su lado, sus movimientos fluidos y precisos a pesar de su edad. Tus magículas y tu aura tienen fugas. Benimaru respiró hondo, recogiendo su aura y conteniendo el poder que amenazaba con desbordarse. Cada vez que cierro los ojos, los veo, susurró con voz tensa. Esos malditos cerdos. Mi padre. Mi madre, mi hermana. Apretó la vaina con tanta fuerza que la madera crujió en señal de protesta. Quiero quemarlos a todos. A cada uno de ellos. Reducirlos a cenizas. Y supongo que pronto tendrás esa oportunidad, dijo el viejo ogro con calma. Pero, joven amo, sin control, la venganza es un fuego incontrolable en tu interior. Lo destruye todo, incluso a ti mismo. Ahora eres el líder de nuestro clan.
Debes guiar no solo a ti mismo, sino también a los demás. A la princesa incluida. Espero que no lo hayas olvidado. Benimaru miró al viejo ogro, viendo la sabiduría y la advertencia en sus ojos. Asintió lentamente. Lo sé. No lo olvidaré. Solo que, no quiero volver a fallarles. Ni a mi hermana. No le has fallado a nadie, joven amo, dijo el viejo ogro con firmeza. Ni a tu padre. Ni a tu madre. Ni a la princesa. No fue culpa tuya. Nadie podría haber predicho, ni en sus peores pesadillas, que algo así sucedería. Benimaru no dijo nada para dar seguimiento a eso. Rimuru estaba pasando por una crisis existencial. Estaba sentado solo en su cabaña, mirando fijamente a la pared, con la mente aturdida por las cifras que Reynard les había dado. 190.000 orcos. Gran sabio, pensó por 10ª vez en esa hora, ¿estamos absolutamente seguros de esas cifras? Respuesta. Basándonos en los datos proporcionados por Reynard y los supervivientes del ogro, la estimación es precisa. Un análisis más exhaustivo requiere más datos, que actualmente no están disponibles. Rimuru se desplomó hacia adelante, escondiendo el rostro entre las manos. 200.000. Incluso si mataran a uno cada segundo, sin parar para comer o dormir, tardarían días. Observó sus propias manos, sus nuevas manos con forma humana. Sabía que era fuerte. Poseía habilidades poderosas, tenía magia, había devorado a Ifrit. Pero contra un número así, era como intentar detener un tsunami con un balde. Gran sabio, ¿cuáles son nuestras probabilidades? Respuesta. Datos insuficientes para un análisis posterior. La variable Reynard Van Astrea posee habilidades que no pueden analizarse ni observarse. Por lo tanto, no hay datos suficientes para predecir un resultado fiable. Claro. Reynard. Rimuru suspiró profundamente. Todo dependía de él. El tipo era un truco andante, una colección de habilidades de niño de mamá que de alguna manera se sumaban a un poder extraño que aún no podía superar, ya que él tenía que llamar las habilidades de niño de mamá para su bebé. Pero aún así, depender de una sola persona para librar toda una guerra se sentía mal. Se sentía peligroso. ¿Y si eliminamos a Reynard de la ecuación? Preguntó Rimuru. ¿Cuáles son nuestras probabilidades sin él? Respuesta. El resultado sería una derrota decisiva. Los ogros ya estaban superados por apenas el 5% del ejército. Sin la intervención de Reynard, habrían sido aniquilados. La única forma de asegurar la victoria contra semejante superioridad numérica sería desafiar directamente al líder. Sin embargo, no hay garantía de que tú o los ogros poseáis la fuerza suficiente para derrotar al señor orco. Además, desafiar al líder probablemente requeriría luchar solo, lo que disminuiría aún más la probabilidad de victoria. Aún así, un ataque de decapitación sigue siendo la única opción viable para evitar la aniquilación total. Maldita sea, murmuró Rimuru a la habitación vacía. ¿De verdad te pusiste a comentar como si estuvieras en una batalla a muerte, eh? Se puso de pie y empezó a pasearse por la pequeña habitación. Pero tienes razón. Reynard es fuerte. Pero tampoco sabemos cuán fuerte es el señor orco. Si puede comandar un ejército de 200.000 hombres, tiene que ser lo suficientemente poderoso como para aplastar cualquier oposición dentro de sus propias filas. O tal vez sea una habilidad para controlarlos. ¿Gran sabio? Respuesta. Basándonos en las declaraciones de Reynard, los ogros y la dríada, es muy probable que el señor orco posea una habilidad única relacionada con el control mental o la inanición, una capacidad que obliga a sus seguidores a consumir a sus propios muertos, resolviendo así el problema logístico de alimentar a una fuerza tan masiva. Rimuru dejó de caminar de un lado a otro. Necesitaba aire fresco. Salió a despejar su mente. Pensó en Benimaru, el ogro pelirrojo que ahora tenía nombre. Había dicho que necesitaba tiempo para pensar en la oferta de Rimuru, pero Reynard, al parecer, ya le había puesto nombre. ¿Cómo lo hizo? Se preguntó Rimuru. Reynard no puede almacenar magicules. Ni siquiera puede usar magia. ¿Cómo puede dar un nombre, lo cual requiere una transferencia masiva de magicules? Ni siquiera el gran sabio pudo analizarlo, solo arrojaba errores. Parecía que comprender los límites de Reynard, o la falta de ellos, estaba más allá incluso de su compañero, el gran sabio, conocido como Eminencia en la sombra. Vio que Rigurt se acercaba y lo llamó. Rigurt. Asegúrate de que las patrullas se dupliquen mientras no estoy. Y no te preocupes por mí. Lo veo en tu cara. El jefe de los Hobgoblins se detuvo e hizo una profunda reverencia. Por supuesto, Lord Rimuru. Lo que usted diga.
Pero no soy solo yo. Todos estamos preocupados por usted. Claro que no dudo de su fuerza, mi señor. Pero, un ejército de ese tamaño, me preocupa. Y pensar que usted se marche sin siquiera jinetes de goblins, Rimuru soltó una risita, intentando aparentar seguridad. No voy solo, Rigurd. Tengo a los ogros y a Reinhardt conmigo. Sin mencionar a Ranga. Estoy seguro de que, de alguna manera, lo solucionaremos. Le puso una mano en el hombro a Rigurd. Pero tienes que cuidar de la aldea mientras no estoy. Protege a todos. Confío en ti, Rigurd. Lo sabes, ¿verdad? Los ojos de Rigurd se llenaron de lágrimas al instante. Sí, señor Rimuru. Protegeré la aldea del señor Rimuru con mi vida si es necesario. Ja, por favor, no llegues tan lejos, rió Rimuru con nerviosismo. Solo mantén a todos a salvo. Nota del autor. Lo sé. Sé que los capítulos están atrasados y todo eso. Pero me distraje con otros crossovers de Reinhardt que escribí, como Reinhardt X Señor Supremo Reinhardt X Solo Leveling. Hay algunos capítulos disponibles en mi servidor de Discord por si alguien quiere leerlos. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Muchos lectores me preguntan en los comentarios cuándo habrá publicaciones diarias. Bueno, ya saben cómo es. Pero hagámoslo. Pero con la condición de que alcancemos las 500 piedras de poder en un día. Así que subiré un capítulo el domingo cuando se reinicien las clasificaciones. Y si conseguimos 500 piedras de poder en 24 horas, subiré un capítulo diario durante toda la semana de este fic. Eso es todo. Buenas noches. Melatonina, engendros y mucho más en mi Discord. Gracias por leer este fic en versión beta y por las sugerencias también. Espero que les haya gustado el capítulo y todo lo demás. Y si quieres leer más adelante, puedes hacerlo uniéndote a mi servidor de Discord. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.gg/5 y 7 uz2kn2io. En resumen, simplemente haz clic en unirse mediante enlace de invitación en tu Discord e introduce este código. 5 y 7 uz2kn2 y 51. Capítulo 50. Por fin. Asistencia, por favor. Rimuru paseaba sin rumbo por el pueblo, respirando profundamente el fresco aire de la tarde. Intentaba no darle demasiadas vueltas a las cosas, salvo a la aterradora perspectiva del ejército orco, que se negaba obstinadamente a abandonar su mente. Soltó otro suspiro profundo. Había perdido la cuenta de cuántas veces había suspirado en las últimas horas. Al doblar una esquina, vio a Benimaru salir de una de las casas recién construidas, la que estaba asignada a su hermana y a las demás ogras. «Oye, Benimaru», exclamó Rimuru, agitando la mano. No te había fijado bien antes, pero, has cambiado bastante con solo cambiar de nombre. Igual que Rigurd. Benimaru se detuvo y se giró hacia él. Su expresión era seria, e inmediatamente inclinó la cabeza. Gracias. Lo siento. Le pregunté a Reinhardt qué nombre tenía cuando ni siquiera te había dado una respuesta a tu oferta. Fue una gran falta de respeto por mi parte, sobre todo después de que nos ofrecieras alojamiento. Rimuru estaba desconcertado. Tranquilo, amigo, dijo, haciendo un gesto de desdén con las manos. Solo quería dar nombres para que fuera más fácil llamar a todos, por comodidad. No importa si Reinhardt te nombró. Aunque, me confunde un poco cómo lo hizo, considerando su condición. ¿Perdón?, preguntó Benimaru, confundido. Nada, solo estaba diciendo tonterías, dijo Rimuru rápidamente. Entonces, ¿Reinhardt solo te mencionó a ti? ¿O también mencionó a los demás? Rigurd solo te mencionó a ti. No, respondió Benimaru. Yo era el único. Francamente, ni siquiera sabía si estaría de acuerdo. Para nosotros, nombrar es algo muy importante. No aceptaríamos un nombre de cualquiera. Rimuru lo miró pensativo. Espera. Así que estabas dispuesto a que te pusiera nombre si Reinhardt no estaba de acuerdo? Y dijiste que querías pensarlo, así que, técnicamente, lo estabas pensando. Sabes que no me importa ponerles nombre a los demás si quieren, ¿verdad? Claro que tampoco me importa si lo hace Reinhardt. Benimaru pareció sorprendido de que Rimuru aún estuviera dispuesto a nombrar a los otros ogros, incluso después de lo que podría considerarse un desaire. ¿De verdad no te importaría ponerles nombre a los demás? Pues claro que no, dijo Rimuru encogiéndose de hombros. Siempre y cuando no les importe. No quiero obligar a nadie a hacer algo que no le guste. Tú mismo acabas de decir que poner nombre es algo muy importante para tu gente. Una leve sonrisa asomó en los labios de Benimaru.
En realidad, ya hablé con ellos cuando me lo propusiste. No pusieron ninguna objeción, sabiendo que eras amigo de Reinhardt. Así que, si no te supone ningún problema, te estaré eternamente agradecido. Oh, no es para tanto, dijo Rimuru, restándole importancia a la gratitud. No menciones cosas como eternamente agradecido. Simplemente ayuda en la aldea como lo has estado haciendo y llévate bien con los goblins. Y si es posible, también puedes quedarte en nuestra aldea permanentemente. No bromeaba con eso. Siempre y cuando te sientas cómodo. Gracias, dijo Benimaru con sinceridad. Informaré a los demás. Vendrán cuando estés listo para recibirlos. ¿Qué tal ahora?, sugirió Rimuru. Para ser honesto, no estoy haciendo nada. Podríamos terminarlo cuanto antes. ¿Cuántos hay? No dudo de tu fuerza, dijo Benimaru con cautela. Pero quizás deberíamos ir despacio. No tienes que hacerlo todo de golpe. Rimuru lo pensó un segundo. Tienes razón. Envía 5 o 6 por ahora, y luego veremos qué pasa. Muy bien, asintió Benimaru. Los enviaré a tu casa inmediatamente. XX días después. La marcha había sido larga y agotadora. El ejército orco se había movido sin descanso, día y noche, como una implacable marea de muertos vivientes. No dedicaba ni un segundo a descansar, deteniéndose solo para devorar a los desafortunados monstruos que se cruzaban en su camino o para engullir a sus propios camaradas caídos. Reinhardt y el clan de ogros, que ahora contaba con apenas unos cientos de supervivientes, se dispusieron a interceptarlos. De esos supervivientes, apenas unas pocas docenas eran guerreros capaces de luchar. El resto eran niños y ancianos. La mayoría de los guerreros del clan habían caído en el ataque sorpresa inicial a su aldea. Benimaru, junto con Souei, recién nombrado y evolucionado, Shion, Akurou y Kurobe, corrían al frente del grupo con Reinhardt. Avanzaban a un ritmo que los demás ogros no podían igualar, permitiendo que el grupo principal los alcanzara cuando podían. Incluso contando a todos, su fuerza de combate apenas alcanzaba los 80 o 90 hombres. Y se dirigían directamente a una batalla contra un ejército de cientos de miles. Rimuru había nombrado a Souei, Shion, Akurou y Kurobe aquella noche antes de desmayarse. Había sobreestimado drásticamente su capacidad mágica, pensando que, puesto que podía nombrar a toda una aldea de goblins, 5 ogros serían pan comido. Se equivocó. En consecuencia, en ese momento estaba profundamente dormido, recuperando energías. Shuna se había quedado en la aldea, bajo las estrictas órdenes de Benimaru. De repente, un segundo Souei apareció junto a ellos, un doble utilizado para el reconocimiento. Informe, dijo con calma. Estamos a 5 kilómetros de su posición. El señor orco y su enorme ejército marchan sin cesar. Todos aceleraron. Por fin habían llegado. Reinhardt y los Kijin coronaron una colina y finalmente lo vieron. El señor orco. Y tras él, un mar de orcos y hierro oxidado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una alfombra viviente que cubría el suelo del bosque. Reinhardt agarró con fuerza la empuñadura de la nueva espada que había recibido de la herrería del pueblo. Detengamos esta locura aquí ahora, dijo en voz baja, antes de que sufran más inocentes. Benimaru estaba a su lado, preparado. Ya no sentía la misma sed de sangre de antes. Estaba sorprendentemente tranquilo, con la mirada fija y penetrante, incluso mientras miraba fijamente al monstruo responsable del sufrimiento de su pueblo. Yo me encargaré del señor orco que está al frente, dijo Reinhardt. Mientras tanto, ocúpate tú de los que están atrás. Gracias, respondió Benimaru. No te preocupes por esos cerdos de atrás, dijo Shion, con un peligroso brillo rojo en los ojos. Ten cuidado, por favor, añadió Akurou, con la mano apoyada en la empuñadura de su bastón espada. No se preocupen por nosotros, dijo Kurobe, blandiendo un enorme martillo. Nos encargaremos de ellos, dijo Souei con calma. Reinhardt se lanzó hacia adelante, impulsándose por los aires como un rayo de luz blanca, volando directamente hacia el señor orco que se encontraba al frente de la horda. El ejército de orcos parecía sacado de una historia de terror. Sus ojos muertos y hambrientos miraban fijamente al frente, marchando al unísono sin cesar. Cuando Reinhardt se marchó, Benimaru volvió a dirigirse a los demás ogros, los guerreros sin nombre que estaban listos para luchar y morir por su nuevo líder. Creo que ya sabéis lo que tenéis que hacer sin que yo os lo diga, dijo con voz baja y amenazante. Masacren a esos cerdos bastardos que se atrevieron a atacar nuestra aldea. Nota del autor. ¿Recuerdan lo del capítulo anterior? 524 horas. Ah, y si alguien quiere leer
Fanfic de Reinhard X Overlord / Solo Leveling, ya saben dónde está. Melatonina, engendros y mucho más en mi Discord. Gracias por leer este fic en versión beta y por las sugerencias también. Espero que les haya gustado el capítulo y todo lo demás. Y si quieres leer más adelante, puedes hacerlo uniéndote a mi servidor de Discord. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.gg/5 y 7 uz2kn2io. En resumen, simplemente haz clic en unirse mediante enlace de invitación en tu Discord e introduce este código. 5 y 7 uz2kn2 y 52. Capítulo 51. Jajajajaja. Asistencia, por favor, el suelo del bosque temblaba. 190.000 no era una cifra pequeña. Al moverse juntos, destruyendo todo lo que se interponía en su camino, se podía sentir un temblor en lo profundo de la tierra cada vez que marchaban y daban un solo paso al unísono. Los árboles fueron pisoteados, los ríos se secaron, ni siquiera el agua escapó a su hambre. La tierra misma temblaba a su paso. Su hambre borró todo excepto el hambre misma. Al frente de aquel ejército interminable que se extendía sin fin por el suelo, se alzaba una bestia orca enorme e imponente. Era 2 o quizás 3 veces más grande que un orco adulto normal, con músculos enormes y ondulantes. Comparados con su tamaño, los orcos normales parecían niños. Vestía una armadura hecha con los restos de los conquistados, ensamblada tras destruir y devorar a sus enemigos, o a cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Sus ojos no veían otra razón para la existencia que el hambre y la necesidad de erradicarla. Sus ojos ardían únicamente de hambre, ansiando saciarla y nada más. Era comprensible que se le considerara una leyenda en el bosque, un señor orco, una calamidad. Avanzaban con la fuerza y el ímpetu inigualables de un bosque devastado por la naturaleza. Nada se interponía en su camino. Nada podía interponerse en su camino. Eso fue hasta que algo, o para ser exactos, alguien, lo hizo. Marchaban como de costumbre cuando, desde el cielo, una brillante entidad blanca, parecida a una luz, descendió frente a ellos. Fue como ver un meteorito aparecer en el cielo y pedir un deseo. Quizás ese era su deseo. Se estrelló contra la tierra, agrietando y fracturando el suelo donde cayó. El impacto lanzó el aire circundante en todas direcciones, directamente hacia los orcos, provocando que muchos de los que estaban al frente cerraran los ojos, mientras que otros ni siquiera se molestaron en hacerlo. Pero hizo lo que muchos no pudieron. Se detuvieron. Una parada confusa, pero una parada al fin y al cabo. Polvo y escombros flotaban en el aire. Y se asentaron tan rápido como llegaron. Pero no era ninguna estrella ni objeto. Sino una sola figura de pie en el epicentro. Era un ser humano. Un hombre con el pelo rojo fuego ondeando al viento a su alrededor, con su uniforme blanco inmaculado que parecía casi ofensivo por su limpieza, sin siquiera acumular polvo del suelo o del barro o la tierra circundante. Se mantuvo de pie con calma, con una mano apoyada en la empuñadura de su espada, mirando fijamente al enorme señor orco sin ningún temor. El señor orco bajó la mirada, entrecerrando los ojos al ver la diminuta figura en comparación con la suya, que era enorme. Ni siquiera vio nada amenazador y consideró al que tenía delante como comida al instante, con la intención de devorarlo también. La figura se presentó. Soy Reinhard Van Astrea. El sucesor del maestro espadachín. He venido a poner fin a vuestra marcha de una vez por todas. Esto debe terminar ahora. Aunque su voz era débil, el señor orco y los orcos que lo acompañaban la oyeron con claridad. El señor orco, como si esperara otra cosa, se dio la vuelta, buscando algo mientras giraba la cabeza para mirar a su alrededor o al cielo. Pero no había nada. El señor orco dijo, ¿dónde está tu ejército? El señor orco esperaba que un ejército llegara ahora para luchar contra ellos, ya que nadie en su sano juicio vendría solo. Reinhard dijo, ellos, y justo cuando dijo eso, se desató un alboroto en el camino de regreso al ejército mientras los orcos salían volando y eran asesinados, continuó. Están allí. El señor orco volvió a preguntar, ¿dónde están los demás? Reinhard dijo, si te referías a aquí conmigo contra todos vosotros, estoy solo. Lo dijo con naturalidad, como si no tuviera nada de malo. El señor orco contempló con desdén el insignificante polvo blanco que se interponía en su camino. El hambre le carcomía las entrañas, un dolor constante e implacable, pero por un instante la confusión también lo nubló. ¿Un humano, solo? ¿Contra él? ¿Contra su ejército con esos números tan lamentables? Sí, contra un ejército de 190.000, un número que ni siquiera llegó a su vista, pura tontería. El señor orco dijo, ¿humano, eres comida?
Reinhard dijo. Yo no soy comida. Vuestro hambre ha consumido demasiado. Estáis atacando indiscriminadamente a todos los habitantes del bosque, estáis acabando con todas las vidas que hay en él y poniéndolas en peligro. Reinhard respiró hondo mientras decía. Detente, y ríndete. Eso es todo lo que puedo darte. Reinhard no se inmutó. Ni siquiera desenvainó su espada. Simplemente se quedó allí, un solitario faro de calma en medio de una furia monstruosa. Lo repito, ríndete y deja de hacer tonterías. Los orcos que estaban detrás del señor orco gruñeron. Al parecer, su comida hablaba. El señor orco dijo. Ah, ah, ah. Comida, hablando. Ah, ah. El olor a carne fresca que tenían delante estaba enloqueciendo a los orcos que seguían al señor orco mientras avanzaban, con la intención de devorar a quien primero lo alcanzara. Cientos y cientos corrían hacia el humano que permanecía a cierta distancia. Reinhard los miró mientras decía o murmuraba para sí mismo. ¿Así que eso es lo que habéis elegido, eh? La espada estaba al otro lado de su cadera. La desenvainó contra la horda de orcos que se abalanzaba sobre él, empeñados en devorarlo. Reinhard adoptó su postura mientras concentraba mágicules en la espada. El entorno se iluminaba lentamente, no tanto como para que fuera lento, pero sí lo suficientemente evidente como para que alguien lo notara. Cuando terminó, fue como si el mundo hubiera perdido todo su color y solo quedara el blanco, sin que escapara ni aire ni sonido. Un único arco limpio. Los orcos que corrían frenéticamente hacia él no solo se detuvieron, sino que fueron borrados. Una línea de fuerza invisible se extendió mientras una voz aguda resonaba. En un instante, la niebla, el clima y todo se despejó. En un instante, todos los orcos que cargaban contra él desaparecieron, no solo eso, unos cuantos miles o tal vez decenas de miles de orcos, incluido el señor orco, cuyo cuerpo había desaparecido más de la mitad mientras permanecía de pie con los ojos muy abiertos, pero él seguía en pie. En un instante, Reinhard estaba frente a él. Aún con la mitad de su cuerpo desaparecida, su regeneración se activó al instante, mientras que la otra mitad, con el hacha grande como arma, levantó la mano y atacó a Reinhard. Reinhard no intentó esquivarla. La atrapó con la mano desnuda. El arma, que era más del doble de su tamaño, la atrapó con la mano desnuda. Y entonces clavó los dedos en ella, rompiendo el hacha al instante. Se agrietó y se hizo añicos. Tiró del hacha un poco antes de que se rompiera cuando el señor orco dio un paso al frente. Sin su arma, fue con la mano desnuda. Reinhard lo esquivó simplemente saltando en el aire frente al rostro del señor orco y, con una patada giratoria, decapitó al señor orco en un instante, haciendo que su cabeza se desprendiera de su cuerpo y se estrellara contra el otro lado del bosque con una sola patada. El cuerpo del señor orco cae al suelo con un golpe seco. Nota del autor. Disculpen la larga semana y la espera. Las cosas no han ido del todo bien. Hay que poner orden, suspiro. En fin, ¿qué les pareció el nuevo capítulo? Otros fanfics como Solo Leveling y Overlord X Reinhard están en mi Discord por si alguien quiere leerlos. Melatonina, engendros y mucho más en mi Discord, gracias por leer este fic en versión beta y por las sugerencias también. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.gg/5 y 7 uz2kn2io, en resumen, simplemente haz clic en unirse mediante enlace de invitación en tu Discord e introduce este código. 5 y 7 uz2kn2 y 53. Capítulo 52. Invitados no deseados. Asistencia, por favor, el silencio se apoderó del campo de batalla. ¿Eso era todo? ¿Era este el final? Reinhard, junto con los ogros que habían estado detrás del señor orco, se quedaron mirando el enorme cadáver sin cabeza. La regeneración, que momentos antes había sido tan aterradoramente rápida, se había detenido. El cuerpo yacía inmóvil, un macabro monumento a una ambición fallida. El ejército orco, que en su día contaba con 190.000 hombres, se había reducido ahora a 150.000. Algunos habían caído bajo las espadas de los ogros, pero la gran mayoría había sido aniquilada por el ataque anterior de Reinhard, un ataque que había contenido una y otra vez, pero que aún así se había cobrado decenas de miles de vidas. Pero entonces, la carne del señor orco comenzó a estremecerse. Lenta y dolorosamente, la regeneración se reanudó, uniendo carne y hueso de la nada. Esta vez fue más lenta, más débil, pero estaba presente. Has llegado muy lejos con esta farsa tuya, dijo Reinhard con voz teñida de tristeza. Pero debes entender que no puedes ir a ninguna parte después de esto. Sé que puedes escucharme. Ríndete, ahora, por favor. Es suficiente.
Detrás del señor orco que se regeneraba, criaturas fantasmales, como auras, emergieron del suelo. Sus bocas eran fauces abiertas de hambre, ansiosas por devorar cualquier cosa. Chillaron y se abalanzaron directamente sobre Reynard. Reynard actuó más rápido de lo que pensaba. La espada prestada seguía en su mano, sin haber cumplido aún su propósito. Asestó un tajo, y la hoja se movió como fuego entre la hierba seca, cortando a las criaturas espectrales como si fueran simples telarañas. Parece que has elegido, dijo Reynard en voz baja. Lo siento. Elegiste esto, desde el momento en que empezaste. Sería el último ataque. El señor orco se había regenerado por completo. Miró a Reynard, rugiendo desafiante y amenazando con devorarlo. Rió, una risa desprovista de alegría, llena solo de hambre. Te comeré, para obtener fuerza, siseó el monstruo. No puedo morir. Ah, ah, ah. Mi señor, susurró un general orco a su lado, con la voz temblorosa. El señor orco no escuchó. No sabía si seguía teniendo hambre o si simplemente quería comer para ganar poder. Pero el hambre se apoderó de él, impulsándolo hacia adelante. Miró a Reynard no con ojos claros, sino con la mirada de un depredador que acecha a su presa. Vio un futuro en el que devoraba a ese humano, absorbiendo su fuerza. Pero incluso su propia visión lo traicionó. No podía imaginarlo con claridad. ¡Ah! Rugió el señor orco. Golpeó el suelo con fuerza, destrozándolo, y luego corrió hacia Reynard con una velocidad que desafiaba su enorme tamaño. El suelo temblaba con cada paso atronador. Nadie creería que algo tan grande pudiera moverse tan rápido. Espero que encuentres la paz en el más allá, susurró Reynard. Estaba preparado. Cuando el señor orco llegó junto a él, una luz blanca cegadora estalló, más brillante que el sol. Duró menos de una décima de segundo antes de desvanecerse tan rápido como había aparecido. Cuando recuperó la vista, lo único que había cambiado era que Reynard era el único que seguía en pie. El señor orco había desaparecido. No muerto, no caído. Desaparecido. Su cuerpo, su armadura, todo, se había desvanecido en la nada. Entonces, Reynard hizo su segunda declaración. Con la desaparición del señor orco, la habilidad de inanición que había sumido a los orcos en un frenesí comenzó a desvanecerse. El hambre en sus ojos empezó a desaparecer lentamente. Reynard permanecía de pie frente al ejército, una masa de cuerpos aún increíble que se extendía hasta el horizonte. Clavó su espada en el suelo y se quedó allí de pie, su cabello rojo ondeando al viento que no existía, su abrigo blanco ondeando tras él. Vuestro señor se ha ido, anunció. Con esto, vuestra guerra ha terminado. Su voz resonó con claridad en la mente de cada orco en el campo de batalla. Esta aniquilación total debe terminar ahora. No habrá venganza. Ríndanse. Piensen en el mañana, piensen en el futuro. Y si no pueden, los detendré aquí ahora. Orcos, ogros, todos se detuvieron. Lo oyeron. La venganza es una poderosa motivación. Cuando pierdes a alguien, quieres culpar a alguien. Y los orcos no fueron la excepción. La venganza suele ser la consecuencia de algo terrible, algo que lleva al alma al extremo. A veces, la venganza es la única razón por la que alguien sigue viviendo. Muchos orcos estaban ahora desesperados, sin su motivación. Reynard lo sabía. Sin un propósito, sin un objetivo para su dolor, estarían perdidos. Culpaban a alguien, al bosque, a los ogros, a sí mismos, solo para tener una razón para seguir adelante. No guardes rencor a nadie, continuó Reynard con voz firme pero compasiva. Y si necesitas a alguien a quien guardar rencor, que sea a mí. Yo maté a tu señor. Si necesitas a alguien a quien odiar, lo repito, que sea solo a mí. El hambre en los ojos de cada orco había desaparecido, reemplazada por la claridad. La habilidad de los hambrientos que había nublado sus mentes se desvaneció. Miraron a su alrededor, a sus compañeros. En sí mismos. Los recuerdos resurgieron, recuerdos de su hambre, de comerse a los mismos amigos con los que habían luchado codo a codo. Se habían comido a los débiles. Se habían comido a los indefensos. Se habían comido hasta que no quedó nada. Y ahora, enfrentados a la realidad, los orcos temblaban ante su propio comportamiento despiadado. Algunos lloraban. Otros caían de rodillas, temblando incontrolablemente mientras las lágrimas corrían por sus rostros. La expresión de desesperanza se extendió entre las filas como una ola. Las armas se les aflojaron de las manos y cayeron al suelo con golpes sordos. Su imparable marcha había llegado por fin a su fin.
Los dos generales orcos que habían estado al frente con el señor orco miraron a Reynard, y luego al espacio vacío donde había caído su amo. Sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones. Dolor por su pérdida, pero también alivio. El sufrimiento de su señor, su terrible carga de hambre, por fin había terminado. Ambos se arrodillaron, inclinando la cabeza en dirección al lugar donde su señor había perecido. Las lágrimas cayeron al suelo, pero una leve y triste sonrisa asomó a sus labios. Su señor finalmente descansaba en paz. No nos atrevemos, dijo uno de los generales orcos con voz entrecortada. Liberasteis a nuestro señor de sus cargas, de su sufrimiento. No nos atrevemos a guardar rencor a quien le dio la paz a nuestro señor. Antes de que pudiera continuar, una carcajada resonó a un lado. Tres seres se materializaron de la nada, de pie a cierta distancia pero lo suficientemente cerca como para ser vistos con claridad. Los orcos presentes sintieron que se les contraía el estómago de miedo primigenio con solo mirarlos. Su aura era sofocante, aterradora. Ja 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 ja, exclamó uno de ellos riendo, con una risa escalofriante y deleitándose. Impresionante, maravilloso, simplemente maravilloso. No me decepcionaste. El que me derrotó, incluso cuando estaba en mi momento más débil, pero una derrota es una derrota al fin y al cabo. Simplemente maravilloso. Reynard la recordaba perfectamente. Cabello blanco, un vestido blanco, esos ojos carmesí. El demonio. El amo de aquel a quien había matado. Sonreía, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su abrumadora aura, lo que hacía temblar de terror a los orcos. La acompañaban dos personas nuevas. Una parecía un niño pequeño, la otra un hombre adulto, pero ambos vestían atuendos de mayordomo. Todos sabían que no se debía juzgar a un demonio por su apariencia ni su tamaño. «¿Mi señora?», preguntó el más corpulento, con voz grave y retumbante. ¿Es esa de la que hablaba? Nota del autor. Kufu, otros fanfics como Solo Leveling y Overlord X Reynard están en mi Discord por si alguien quiere leerlos. Melatonina, engendros y mucho más en mi Discord, gracias por leer este fic en versión beta y por las sugerencias también. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.gg/5 y 7 uz2kn2io, en resumen, simplemente haz clic en unirse mediante enlace de invitación en tu Discord e introduce este código. 5 y 7 uz2kn2 y 54. Capítulo 53. Un monstruo. Asistencia, por favor. El campo de batalla quedó sumido en un silencio aterrorizado. La llegada de las tres nuevas figuras había alterado por completo la atmósfera, y un peso aplastante se cernía sobre cada uno de los presentes. Reynard entrecerró los ojos. ¿Qué hacía ese demonio allí? ¿Se trataba de una venganza por su encuentro anterior? ¿O acaso era ella la titiritera que movía los hilos de todo este desastre orco? Los orcos, criaturas impulsadas por el hambre y el instinto, ni siquiera podían sostener la mirada de los recién llegados. No era solo miedo. Era un imperativo biológico primario que les gritaba que apartaran la vista, que se sometieran, que sobrevivieran. Mirar directamente a tales seres era invitar a la muerte. Los ogros permanecieron inmóviles, con una extraña agitación en su interior. El final repentino de la batalla, la negación de su venganza, les quemaba el pecho como un fuego helado. Pero estaban atados por su palabra. Benimaru, su joven líder, le había prometido clemencia a Reynard si el enemigo se rendía. Él había considerado esa posibilidad, por supuesto. Pero no esperaba que la guerra terminara tan rápido, de forma tan decisiva. Cada vez que creía comprender los límites de la fuerza de Reynard, la línea se volvía a trazar, adentrándose aún más en el reino de lo imposible. Y ahora, justo cuando el polvo se estaba asentando, había llegado una nueva calamidad. Un aura que gritaba que corriera, despertando todos sus instintos. Los demonios no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su poder. ¿Por qué lo harían? Para seres de su calibre, ocultar su aura solo provocaría la irritación de monstruos inferiores. La mujer de cabello blanco, en particular, irradiaba una seguridad suprema. Su sonrisa era de pura y sincera diversión, como si estuviera viendo una obra de teatro especialmente entretenida. Sus sirvientes eran innegablemente fuertes, poderosos magins por derecho propio, pero comparados con el aura que emanaba de su ama, no eran más que velas junto a una hoguera ardiente. Benimaru y algunos otros Kijin se colocaron detrás de Reynard, con movimientos rígidos y pesados. La demonio los miró, o mejor dicho, los atravesó con la mirada, fija en el humano pelirrojo, con su mirada carmesí únicamente en él. Benimaru, a pesar de su evolución y su inmensa nueva fuerza, ni siquiera podía concebir la posibilidad de vencerla.
El pensamiento se negaba a formarse. Sus instintos, normalmente tan agudos y agresivos, le gritaban que huyera. Olvidar el honor, olvidar la venganza, olvidarlo todo y simplemente huir. Si ese fue el efecto en él, un tal Kijin, el terror que atenazaba a los orcos más débiles debió de ser paralizante. Reynard, susurró Benimaru con voz tensa, incapaz de mirar al demonio a los ojos. ¿Los conoces? El aura del demonio de cabello blanco oprimía el campo de batalla como un peso físico, una manta sofocante de terror. Incluso sus propios subordinados parecían sudar bajo la presión de su presencia descontrolada. Y, sin embargo, en medio de este terror aplastante, una persona permaneció completamente, inexplicablemente, impasible. Reynard los miró, con la mirada fija en la mujer de cabello blanco. Sí, lo creo, dijo con voz tranquila y serena. Ella, o para ser más exactos, una de sus subordinadas, fue la culpable de la masacre de un pueblo. Una cosa llevó a la otra, vino a buscar a su subordinada, me negué y luchamos. Sabía que los demonios no mueren de verdad, y ese no era su verdadero cuerpo, aunque parece incluso más fuerte que antes. Y me sigue entristeciendo que, debido a esa inmundicia, nuestro primer encuentro comenzara y terminara en términos tan lamentables, dijo la demonio de cabello blanco, con una voz ligera y melódica, un marcado contraste con el pavor que inspiraba. Ella sonrió con una expresión escalofriantemente hermosa. En aquel entonces, mi cuerpo mágico apenas podía acceder al 20% de mi verdadero poder. Este recipiente es algo mejor. Pero esa espada, combinada con tu fuerza, me intrigó mucho más. Esa espada en particular. La mano de Reynard descansaba sobre la empuñadura de la espada Dragon Raid, lista para desenvainarla en un instante. El demonio vio el movimiento, pero ni siquiera lo consideró una amenaza. Esa espada no solo destruyó mi cuerpo mágico sin esfuerzo, sino que penetró todas y cada una de mis defensas como si nada, eso es intrigante. Y lo que es aún más intrigante es quien la desenvainó contra mí. Mientras hablaba, seguía desprendiendo su aura, una oleada de dominio que envolvía a todos los presentes. Cada orco, cada ogro, sabía con absoluta certeza que oponerse a ella significaba una muerte instantánea e inevitable. No hay necesidad de tanta vigilancia, dijo con un gesto despectivo de la mano. Me disculpo por la explosión de magículas. No quería que un insecto interrumpiera nuestro reencuentro. Pero para ti no parece gran cosa, ¿eh? Tu cuerpo absorbe constantemente las magículas que libero, jajajaja. Te vuelves cada vez más intrigante. Así, sin más, la presión asfixiante desapareció. El aura se calmó. La atmósfera en el campo de batalla se aligeró al instante, y la inminente sensación de fatalidad se disipó de los hombros de los orcos, dejándolos sin aliento. Reynard la miró, con expresión impasible. Sabía lo que había hecho su subordinado. Por su encuentro anterior, sabía que ella no había venido solo para charlar amistosamente. ¿Por qué no vas directo al grano? Preguntó. ¿Qué es lo que quieres? Su sonrisa se ensanchó, dejando ver unos dientes afilados y amenazantes. ¿Por qué ese semblante tan sombrío? ¿No te alegras de verme? ¿Ni un poquito? ¿Acaso no disfrutaste de nuestro tiempo juntos? Reynard la miró fijamente. Ella estaba disfrutando de esto. Demasiado. No podía descifrar sus intenciones. La había derrotado al instante. La había desafiado, la había humillado. Sin duda, ese no era un recuerdo agradable para un demonio como ella. ¿Por qué me alegraría ver a alguien como tú? Replicó con frialdad. Un demonio que considera la vida de los demás como meras piedrecitas en el camino. Una sonrisa dura y sin rastro de humor se dibujó en sus labios mientras ajustaba su postura. Ni siquiera sé por qué te estoy escuchando. Monstruos como tú no deberían vagar por las tierras de los vivos a su antojo. Sus dos subordinados se pusieron nerviosos, dispuestos a intervenir, pero una sola mirada penetrante los detuvo en seco. Bajaron la cabeza, sin atreverse a cuestionarla. Reynard desenvainó la espada Dragon Raid. La presión del desenvainado era palpable, un peso físico que oprimía el pecho de todos los que estaban cerca. El aire mismo pareció endurecerse. La espada del Dragon Raid consideró al demonio primordial blanco, Blanc, un digno oponente. La demonio reflexionó, con los ojos brillando de deleite mientras lo provocaba. ¿Monstruos como yo, dices? ¿Cómo te llamarías entonces? Seguramente no un hombre, un monstruo, interrumpió Reynard, con una voz que cortaba el aire como una cuchilla. Un monstruo es como me defino. Un monstruo que caza monstruos como tú. 55. Capítulo 54. Solo un saludo.
Asistencia, por favor. Blanc lo miró fijamente, sus ojos carmesí intentando descifrar el enigma que tenía ante sí. Pero Reynard era indescifrable. Incluso ahora, de pie frente a él, aún podía sentir el eco persistente de su derrota anterior, una sensación completamente ajena a su existencia, pero innegablemente real. Y esa espada, la que acababa de desenvainar. Era algo completamente distinto. Recordaba cómo había atravesado sus defensas como si no existieran, cortando su cuerpo de magícules con una facilidad aterradora. Sumado a la forma en que él absorbía pasivamente los magícules del aire que los rodeaba, un fenómeno que ella y sus sirvientes podían sentir incluso desde esa distancia, todo era extraño. Demasiado extraño. Según sus deducciones, lo había catalogado como un tipo fanáticamente justo, o quizás alguien consumido por la arrogancia. Un héroe iluso, atormentado por un complejo sobre la justicia y la salvación de la humanidad. El típico arquetipo aburrido. Pero no. Él no se hacía tales ilusiones. Se veía a sí mismo con claridad, aceptando su naturaleza sin excusas ni etiquetas. No me lo esperaba para nada, dijo, con una sonrisa sincera en los labios. Esta vez no era una burla ni una broma. Ay, me has quitado toda la diversión que esperaba. Dejó escapar un pequeño y dramático suspiro, sacudiendo la cabeza lentamente como si lamentara una oportunidad perdida. Se sintió decepcionada de que su pequeño juego, su intento de provocarlo, hubiera terminado antes de siquiera empezar. Él había aceptado su naturaleza monstruosa con una claridad de la que carecían la mayoría de los seres. Me disculpo, continuó, volviendo a un tono cortés. Pero esta vez, solo vine a saludarte. Sería de mala educación desafiarte estando en este estado de debilidad. Simplemente, no sería apropiado. Benimaru, tensa detrás de Reynard, soltó una risita histérica para sus adentros. Débil, se llama a sí misma débil. Podía sentir cómo cada instinto de su cuerpo le gritaba que corriera, incluso ahora que ella permanecía inmóvil y reprimía su aura. La presión que ejercía con su sola presencia era sofocante. Nadie se movía. Incluso los orcos, criaturas que habían librado una guerra contra todo el bosque, permanecían de pie o tendidos en el suelo como si hubieran olvidado cómo hacerlo. Podría masacrar a cualquier ser vivo en este bosque, a los orcos restantes, a los ogros, a los monstruos, sin despeinarse. Excepto Reynard, claro, ella era una calamidad hecha realidad. Y, sin embargo, allí estaba, disculpándose con Reynard por ser débil. Fue un duro y brutal baño de realidad para gente como Benimaru y otros que se creían fuertes o que pensaban que se estaban volviendo fuertes. Él creía que se estaba volviendo más fuerte, pero lamentablemente, muy lentamente. Pero primero Reynard, y ahora esta mujer, aquello que intentaba escalar seguía elevándose cada vez más, su cima perdida entre las nubes. Aún así, era innegable que se sentía débil. Un niño jugando con un palo en presencia de esos monstruos. La gente se fortalece admirando a quienes están por encima de ellos, soñando con alcanzar esa posición algún día. Pero si le das a un bebé un martillo de juguete y le pides que destruya un muro indestructible, ¿cómo podría siquiera soñar con lograrlo? Sí, ni siquiera pueden imaginarse haciéndolo. Los subordinados que la acompañaban, los dos poderosos demonios vestidos de mayordomos, se tensaron ligeramente al oír sus palabras. Su ama, débil. Era una afirmación absurda, una blasfemia contra su poder. Pero no la cuestionaron. No se atrevieron. Sabían una cosa con absoluta certeza. Por muy débil que se considerara en ese estado, ellos eran infinitamente más débiles. No eran más que polvo ante ella. ¿Un saludo?, preguntó Reynard, con evidente escepticismo. ¿Viniste aquí, solo para decir hola? ¿Tan difícil es de creer? Blanc sonrió, ladeando ligeramente la cabeza. Cuando alguien como yo encuentra algo realmente valioso, interesante, por decirlo menos, tiende a no perderlo de vista. Y tú eres lo más interesante que hay aquí ahora mismo. Y mira, vine solo a saludarte, y me has brindado un espectáculo tan espectacular. Señaló con elegancia el campo de batalla vacío donde el señor orco había estado hacía unos instantes. Tanta eficiencia. Tanto poder. Y sin embargo, lo manejas con tanta ligereza. Uno se pregunta, ¿de qué más serás capaz cuando seas verdaderamente libre? Ja ja ja, quiero verlo, ¿y qué te hace pensar que te dejaría ir así como así? Preguntó Reynard, con la mano aún sobre su espada. Bueno, desenvainaste tu espada, reconoció ella. Pero ambos sabemos que si de verdad quisieras detenerme, no estaría aquí ahora mismo. Así que creo que ambos sabemos la respuesta. Reynard no dijo nada al respecto.
Ella soltó una risita. Jaja, qué despectiva. Muy bien. Me voy por ahora, aunque me hubiera gustado que nuestro reencuentro durara un poco más. Las circunstancias no son las ideales por tu parte. Ah, antes de que se me olvide, ni siquiera me he presentado formalmente. Puedes llamarme Uite, o Blanc, como prefieras. Por favor, no dudes en hacerlo. Se giró, su vestido blanco ondeando a su alrededor como la niebla. Vengan conmigo, ordenó a sus sirvientes, bajando la voz a un tono imperioso. Sin decir palabra alguna, las tres figuras comenzaron a desvanecerse. Sus formas se disolvieron en la nada, dispersándose en el viento hasta desaparecer por completo, dejando tras de sí solo el denso silencio del campo de batalla. Tal como ella había dicho, Reynard no atacó. Observó hasta asegurarse de que se habían marchado y entonces, lentamente, envainó la espada Dragon Raid. La presión aplastante desapareció al instante, y los ogros soltaron un suspiro colectivo que no se habían dado cuenta de que contenían. Sentían las rodillas débiles y el corazón les latía con fuerza contra las costillas. ¿Se acabó? Preguntó Benimaru con voz ronca, con la mirada aún fija en el espacio vacío donde había estado el demonio. Reynard se volvió hacia él, con expresión cansada pero serena. Por ahora, al menos. Antes de que pudiera continuar, alguien llegó volando y aterrizó justo cuando los demonios desaparecían. Bueno, ¿quiénes eran? Preguntó el recién llegado, mirando a su alrededor. Viendo lo tenso que estaba todo, supongo que no eran amigos, ¿no? Reynard, ¿estás bien? No era otro que Rimuru. Siento mucho haber llegado tan tarde, continuó rápidamente. Habría llegado antes, pero me perdí y, de repente, ¡zas! Una cabeza voladora apareció de la nada y me arrancó la mitad del cuerpo en un instante. Después de regenerarme, vine lo más rápido que pude. Había llegado justo antes que los demonios y había estado observando desde arriba, guiado por la trayectoria de la cabeza cercenada del señor Orco y con un poco de ayuda del gran sabio. ¿Qué? Dijo Reynard, genuinamente sorprendido. Lo siento. No sabía que estabas ahí. ¿Estás bien? Rimuru parpadeó y luego lo desestimó con un gesto. Jaja, bueno, soy un limo, así que no hay problema. Aún así, que esa cabeza llegue tan lejos. Se detuvo al darse cuenta de con quién estaba hablando y al recordar lo que sabía sobre el poder de Reynard. Simplemente suspiró. En realidad, olvídalo. Tiene sentido. 5 minutos después, todo se había calmado. Los demonios se habían ido y la amenaza inmediata había terminado. Los orcos seguían en pie en su lado del campo de batalla, su número era astronómico y se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El grupo de ogros se encontraba frente a ellos, una pequeña isla en un mar verde. Nos preocupamos sin motivo, dijo Rimuru, observando la escena. En realidad, se resolvió mucho más rápido de lo que esperaba. Al ver que el tema se había desviado de los demonios, Reynard centró su atención en los orcos. Algunos estaban sentados en el suelo, exhaustos y confundidos, mientras que otros aún sudaban por el miedo que los demonios les habían infundido. Sí, así fue, coincidió Reynard. Los demás orcos se rindieron después de que me deshice del señor orco. La habilidad para controlarlos desapareció con él. Me alegra que la situación no haya escalado mucho más. ¿Y qué piensas hacer con los demás orcos? Preguntó Rimuru, señalando a la enorme horda. Son muchísimos. ¿Tienes algún plan? Reynard miró a los orcos, que parecían esperar el juicio. Tengo la intención de ayudarlos en todo lo que pueda. Se arrepentirán de lo que les hicieron a los demás. Pero, dejó la frase inconclusa y negó con la cabeza. En realidad, nada se volvió hacia Benimaru. Sé que todo esto te parece injusto, pero, no importa, empezó a decir Benimaru, pero se detuvo, apretando la mandíbula. En realidad, sí importa. Me parece increíblemente injusto. Que puedan vivir, incluso después de lo que le hicieron a mi aldea, a mi gente, a mis padres. Reynard lo miró. La mayoría de los ogros supervivientes compartían esa misma mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor e ira. Nadie podía perdonar algo así tan fácilmente, sin importar el motivo. Te equivocas, dijo Reynard, y continuó. Ellos no lo hicieron. A los que destruyeron tu aldea, si recuerdas, yo los maté a todos. A absolutamente todos. Nota de la autora. Hola a todos. Si les interesa o quieren leer un fanfic de Rimuru X Fate, pueden agregarlo a través de mi nota de autora abajo o desde mi perfil. Mañana habrá una publicación masiva. Y por último, arruinémoslo todo. Arruinémoslo todo. Finalmente terminé con el arco argumental del señor Orco arruinándolo.
Todas las preguntas son bienvenidas, aquí. Otros, como Solo Leveling y el fanfic de Overlord X Reinhardt, están en mi Discord por si alguien quiere leerlos. Melatonina, engendros y mucho más en mi Discord, gracias por leer este fic en versión beta y por las sugerencias también. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.gg/5 y 7uz2kn2io. En resumen, simplemente haz clic en unirse mediante enlace de invitación en tu Discord e introduce este código. 5 y 7uz2kn2 y 56. Capítulo 55. Representante. Asistencia, por favor. Lo que Reinhardt acababa de decir era algo que muchos ni siquiera considerarían antes de atacar. Era un ciclo común, presente tanto en humanos como en monstruos. Los monstruos mataron a mi familia, así que mataré a todos los monstruos para vengarlos. Un grupo de humanos masacró mi aldea, así que debo matarlos a ellos y a todos sus parientes. En su furia, pocos se detuvieron a comprender que los únicos verdaderamente culpables eran los directamente responsables, junto con quienes les dieron las órdenes. La culpabilidad por asociación era la norma. Pero Reinhardt lo ignoró por completo. Había matado a todos los que habían atacado la aldea de los ogros. Había matado al que los ordenaba y controlaba. Le había cortado la cabeza a la serpiente, y ahora se negaba a castigar el cuerpo por moverse. «¿Sé a qué te refieres, Reinhardt?», respondió Benimaru en voz baja. «Y lo entiendo. No romperé la promesa que te hice cuando nos ayudaste. Pero, llevará tiempo». Reinhardt no le dejó decir nada más. Sabía lo que Benimaru pensaba, lo que sentía. Le puso una mano en el hombro al ogro. «Lo entiendo. Y te lo agradezco mucho. Gracias». «¿Por qué estás?», empezó a decir Benimaru, pero Reinhardt lo interrumpió de nuevo. «No es fácil dejar atrás el odio y la ira hacia alguien solo porque lo haya dicho», dijo Reinhardt en voz baja. «Así que gracias por siquiera considerar mis palabras. Significa mucho para mí que estés cumpliendo tu promesa». Benimaru sonrió levemente. «¿Entonces qué piensas hacer con todos ellos?». Reinhardt se giró para contemplar el inmenso mar de orcos. Desconocía los detalles, pero de una cosa estaba seguro. No podía permitir que murieran o pasaran hambre de nuevo. Eso simplemente reiniciaría el ciclo que originó esta tragedia. O peor aún, los prejuicios contra ellos se agudizarían y serían perseguidos como animales. Antes de que pudiera formular un plan, una luz verde familiar surgió a una distancia considerable. Desde su interior, Treini, la dríada del bosque, se presentó. Reinhardt, su voz resonó por el claro, con la autoridad del propio bosque. De parte de todos los habitantes del bosque, y como su protectora, ella lo miró, expresando su profunda gratitud. «Gracias». A continuación, procedió a abordar el tema en cuestión. «Si lo desean, tengo una propuesta para los orcos que se han rendido». Reinhardt la miró, con un brillo de esperanza en los ojos. «¿De verdad? Por favor, cualquier cosa que puedas hacer por ellos». Treini sonrió. «Tenía razón al elegirte para que me ayudaras. Como supervisor del Gran Bosque de Jura, iniciaré un diálogo con la intención de resolver esta situación. Tendrá lugar mañana por la mañana en un claro del bosque, justo al suroeste de aquí. Quien desee participar deberá elegir un representante para exponer su punto de vista». Luego se giró hacia un lado, mirando hacia el bosque vacío, y habló como si se dirigiera a alguien que estuviera allí mismo. «Cuento contigo para que le transmitas este anuncio a tu jefe lagarto. Únete a la delegación». Nadie sabía con quién estaba hablando, ya que no había nadie allí, con la única excepción de Reinhardt, por supuesto. Los exploradores lagarto habían estado siguiendo y vigilando toda la situación del señor orco desde la distancia. Si bien nadie más podía ver tan lejos, una dríada era una excepción, pues sabía todo lo que ocurría dentro de su dominio. Y Reinhardt también estaba entre los pocos que lo sabían. Estaban muy lejos, pero recibieron el mensaje. Sabían lo que había sucedido allí, lo que había ocurrido y quién había terminado todo aquello. Uno de ellos ya se dirigía a comunicar la noticia de la derrota del señor orco a manos de un solo humano. Y ahora, los que quedaban no podían creer lo que veían. Una dríada, la protectora y guardiana del bosque, justo delante de ellos, convocando a una delegación completa para hacer frente al ejército de orcos. Luego se volvió hacia el lado de los orcos. «¿Quién será el representante de tu bando?». Los dos generales que habían estado al lado del señor orco se miraron el uno al otro. Sabían lo que eso podía significar. Estaban dispuestos a pagar el precio que pagaban, incluso ofreciendo sus propias cabezas a cambio del perdón. A ninguno de los dos les asustaba esa perspectiva.
Uno de ellos se puso de pie para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, una voz lo interrumpió. Yo seré su representante, dijo Reinhardt. Los ojos del general orco se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Por qué haces esto? Balbuceó. No podía comprender por qué un humano llegaría tan lejos por ellos. Era nada menos que quien había matado a su señor, quien había detenido su marcha. ¿Pero ahora él iba a intervenir para salvarlos? Reinhardt lo miró fijamente durante un largo rato antes de responder. ¿Por qué? Dijo en voz baja. Yo maté a tu rey. Eso me hace responsable ahora. Dirigió su mirada hacia los orcos reunidos tras él. No actuasteis por voluntad propia. Os guiaba una habilidad. No voy a llamarlo elección. Cualquier raza, cualquier pueblo, en la misma situación, habría hecho lo mismo. Abandonarlo ahora solo reiniciaría todo lo mismo, continuó. Intentarán culparse de algo que, para empezar, no estaba en sus manos. Todos fueron manipulados por ese magín. Y si esto se puede resolver con alguien asumiendo la responsabilidad total de todo este asunto, entonces me parece bien. Estoy listo. Los generales orcos miraron a Reinhardt como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Uno de ellos bajó lentamente la cabeza, no en señal de sumisión, sino más bien con incredulidad. ¿Cargarías con el peso de nuestros pecados? Preguntó con voz ronca. Reinhardt negó con la cabeza. No. Yo asumiría la responsabilidad del error. Hay una diferencia. Los ojos de Traini se entrecerraron ligeramente mientras lo estudiaba. No con sospecha, sino con un interés mucho mayor. ¿Por qué llegar tan lejos por otra persona? Comprendes, dijo lentamente, que al actuar como su representante, te colocas entre todas las facciones de este bosque. Lo sé. Y que si las negociaciones fracasan, todos le echarán la culpa. Reinhardt dejó escapar un pequeño suspiro. Eso también está bien. ¿Hablas en serio con esto?, murmuró Benimaru. Reinhardt no se dio la vuelta. Si no lo fuera, no lo habría dicho. Nota del autor. Capítulo escrito con prisas. Podría reescribirlo dependiendo de la acogida. Boca abajo. ¿Estuvo bien? ¿O necesita una revisión con otro enfoque? Bien, volver a escribir y puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.gg/5 y 7uz2kn2io. En resumen, simplemente haz clic en unirse mediante enlace de invitación en tu Discord e introduce este código. 5 y 7uz2kn2 y 57. Capítulo 56. ¿Solución? Asistencia, por favor. Al día siguiente, el lugar de encuentro fue un claro al suroeste del campo de batalla, un trozo de terreno neutral que no pertenecía a ninguna tribu específica dentro del bosque de Jura. Fue aquí donde los representantes de las principales facciones del bosque, hombres lagarto, ogros, goblins y orcos, se reunieron, junto con Rimuru, Reinhardt y la dríada Traini, para decidir el destino del ejército derrotado. Ya no se trataba realmente de perdonar. Sorprendentemente, esa parte parecía estar resuelta. Pero la pesadilla logística de qué hacer con 150.000 orcos hambrientos era una amenaza latente. Si simplemente los liberaran y les dijeran que volvieran a sus tierras estériles, morirían de hambre, la misma catástrofe que había dado inicio a esta guerra. O peor aún, por pura desesperación, se convertían en bandidos, asaltando otros asentamientos simplemente para sobrevivir. Un padre que ve a su hijo morir de hambre haría cualquier cosa, cometería cualquier atrocidad, para mantenerlo con vida. A un lado se sentaba el jefe de los hombres lagarto, flanqueado por sus guardias de élite y su hija. Permanecían rígidos, aún conmocionados por haber sido invocados por una dríada, un ser al que veneraban como deidad protectora. En otro lado, Reinhardt permanecía erguido y sereno. Detrás de él, dos generales orcos mantenían la cabeza agacha, con el rostro oculto por las capuchas, agobiados por el peso de la vergüenza y la incertidumbre de su futuro. Benimaru estaba junto a sus compañeros Kijin, Souei, Shion, Akurou, Shuna y Kurobe. El resto de los ogros se habían quedado atrás, confiando en que su líder hablaría por ellos. Rimuru permanecía de pie en su forma humana, con Rigurd y algunos otros goblins detrás de él. Y en el centro se encontraba Traini, la mediadora. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó diciendo, y su voz se escuchó con claridad por todo el claro. Pero como usted sabe, este no es un asunto menor. Se trata del destino de un gran número de individuos de una misma especie y de qué hacer con su situación. Jefe de los hombres lagarto, confío en que esté al tanto de lo sucedido y del motivo de esta reunión. El jefe, a pesar de su rango, inclinó la cabeza respetuosamente. Sí.
Estoy muy bien informado por mi gente, que regresó con su mensaje. Bien, dijo Traini con una sonrisa serena. Entonces no tenemos que empezar desde cero. Todos aquí saben lo que ha sucedido para traernos hasta aquí. Con esto, podemos empezar. Ella levantó un dedo. En primer lugar, si alguien aquí presente tiene algo que decir sobre lo que han hecho los orcos, ahora es su oportunidad para mencionarlo. El jefe de los hombres lagarto se puso rígido. Así era exactamente como había imaginado que empezaría. Podría haber expresado sus quejas, sus temores sobre la agresión de los orcos. Pero los informes que había recibido eran claros. El señor orco y la gran mayoría de su ejército habían sido aniquilados por los ogros y el humano pelirrojo que estaba frente a él. Su mirada se posó en Reinhardt. ¿Quién podía creer que aquel simple muchacho había aniquilado a decenas de miles de orcos y matado a un señor orco él solo, sin apenas esfuerzo? Sonaba a mito. Pero el jefe era un líder prudente. No quería hablar del tema, para no provocar la ira de aquel hombre. No le importaba si eso lo hacía parecer débil o asustado. La supervivencia era primordial. Levantó la mano. ¿De qué quieres hablar, jefe de los hombres lagarto? Preguntó Traini. Los orcos se prepararon para la condena, para la culpa que sabían que merecían. Ni yo ni mi gente tenemos ningún problema con los orcos ni con nadie, declaró el jefe con claridad. Su ejército no cruzó ni se acercó a nuestras fronteras. No sufrimos bajas. Por lo tanto, no tenemos quejas. Traini asintió, con una sonrisa inquebrantable. ¿Alguien más quiere comentar algo? Benimaru dio un paso al frente. Como líder de la tribu de los ogros, mi gente y yo tampoco tenemos ningún problema con eso. Aunque fueron los orcos quienes destruyeron nuestra aldea, los que lo hicieron ya no están en este mundo. Murieron esa noche. Así que no, nosotros tampoco guardamos rencor a los supervivientes. Bueno, intervino Rimuru, no se acercaron ni nada. Así que, yo también. Los orcos estaban estupefactos. Nadie los culpaba. Ni siquiera los ogros, cuya casa había sido reducida a cenizas. Los generales alzaron la vista hacia el hombre que estaba de pie frente a ellos, el mismo que se había ofrecido a asumir toda la culpa si alguien les guardaba rencor. Reinhardt se giró para mirarlos. No los miró como si fueran seres patéticos o débiles. Los miró con una sonrisa, una expresión tranquilizadora que les decía que todo estaba bien. Luego volvió a dirigir su atención a la asamblea. Gracias, dijo Reinhardt, dando un pequeño paso al frente. Por la generosidad de toda tu gente. Por perdonarlos, y por dejar atrás el odio al que sería tan fácil aferrarse. Sé que no es fácil perdonar a alguien ni dejar de preocuparse por quienes habrían destruido tu aldea. Y te aseguro, que no volverá a suceder. No permitiré que eso ocurra. Hizo una leve reverencia. Gracias. Entonces se enderezó, con expresión seria. Pero esto no es el final. Como todos sabéis, todo empezó porque los orcos se morían de hambre. Su tierra se desertificó, incapaz de cultivar nada debido a un problema con magicules. Y no solo eso, sino que un magín utilizó a los orcos como peones para su mezquino plan, aprovechándose de la hambruna de su raza. Lo entiendo, dijo el jefe de los hombres lagarto. ¿Estás sugiriendo que viven en el bosque? Sí, asintió Reinhardt. No pretendo hacerlo simplemente porque me apetezca. Por ahora, no tengo otra solución. Se dirigió a Traini. Eres el guardián del bosque. Así que quiero preguntarte algo al respecto. Claro que no habría problema si te negaras, ya que es una petición importante, y como no formo parte del bosque ni vivo aquí, sino que soy un forastero, ¿sería posible que se les concediera la oportunidad de vivir en el bosque de Jura? Traini sonrió cálidamente. Por supuesto. Con un plan, es posible. Y por favor, no te consideres un extraño aquí. Tú fuiste quien lo salvó de un gran desastre cuando no tenías nada que ver con ello. Tengo una idea, dijo Rimuru, captando la atención de todos. ¿Y si formamos una alianza? Una alianza entre todas las razas y aldeas del bosque. ¿Alianza? Repitió el jefe, intrigado. Sí, dijo Rimuru. Primero dividiremos a los orcos en diferentes zonas. Con su tamaño y fuerza, aportarán mano de obra en sus nuevas regiones de residencia. Y a cambio, añadió Benimaru, comprendiendo la situación, los demás pueden compartir comida con ellos. Sí, asintió Rimuru. Aunque, claro, la mayoría no sabría nada de herramientas ni de construcción. Mi pueblo puede brindarles el apoyo técnico necesario. Por supuesto, no será gratis. Ahora que Benimaru y otros viven en nuestra aldea y nos estamos expandiendo, también podemos aprovechar su mano de obra a cambio de una compensación.
Y cuando terminen de aprender, incluso podrán construir su propia aldea si lo desean. Era un plan sólido. Resolvió la crisis alimentaria, la crisis de vivienda e integró a los orcos en la sociedad del bosque en lugar de dejarlos como marginados. Si eso es posible, dijo Benimaru, mirando directamente a Reynard, entonces me gustaría proponer a Reynard como líder de esa alianza. Nota del autor. Terminaré esta reunión en el próximo capítulo. Y se acerca la pelea entre Kim y Reynard. Eso significa que alguien tendrá que volver a la realidad. El próximo capítulo saldrá mañana o pasado mañana. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.gg/5 y 7 uz2kn2io. En resumen, simplemente haz clic en unirse mediante enlace de invitación en tu Discord e introduce este código. 5 y 7 uz2kn2 y 58. Capítulo 57. Dwargon. Asistencia, por favor. Al escuchar a Benimaru proponerlo como líder de esta alianza de monstruos, Reynard, un humano, probablemente habría rechazado la oferta en circunstancias normales. No le interesaban la política ni los grandes títulos. Pero hay algunas cosas que simplemente no puedes rechazar. Se había entrometido en los asuntos de los monstruos. Los había convencido de perdonar a los orcos supervivientes y encontrarles un lugar. Si exigiera todo eso y luego se negara a asumir cualquier responsabilidad por el resultado, sería una terrible muestra de hipocresía por su parte. No se puede simplemente pedirle a la gente que salve a sus enemigos y luego desentenderse de las consecuencias. Por lo tanto, aunque Reynard no quisiera el puesto, no podía rechazarlo si era el único candidato en el que todos confiaban. Bueno, ¿qué podía tener de problemático ser líder de una alianza? Probablemente solo era un título de nombre. El día a día transcurría como siempre. Si alguien o algo amenazaba a la alianza, él se encargaría, pero lo habría hecho de todos modos, fuera líder o no. Aún así, no sabía si los demás estarían de acuerdo. Era solo una sugerencia de Benimaru. Probablemente los otros líderes pedirían tiempo para pensarlo, las discusiones se extenderían y tal vez elegirían a otra persona. Al fin y al cabo, él era solo una opción. Estaba tremendamente equivocado al pensar eso. El jefe de los hombres lagarto no dijo nada al principio. Permaneció sentado, con sus ojos reptilianos indescifrables, como si contemplara los misterios más profundos del universo. Finalmente, alzó la mano y habló. Yo también estoy de acuerdo, declaró el jefe con voz firme. Reynard es el líder. No solo es inmensamente fuerte, sino que además no se deja llevar por la indecisión. No busca solo culpar a otros, sino encontrar la razón. Por no mencionar que fue él quien resolvió esta crisis en nuestro bosque, sin tener ninguna obligación de hacerlo. Fue una jugada muy meditada y calculada por parte del jefe. No quería enemistarse con los Kijins, la Dríada ni con nadie que respetara a Reynard. Pero tampoco quería parecer débil simplemente siguiendo a la multitud. Sabía la verdad. Si Reynard no se hubiera encargado del señor Orco, su tribu habría sido la siguiente. Podrían haber ganado tiempo en los pantanos, pero desde luego no habrían ganado. Al aceptar con entusiasmo, garantizó la seguridad de su tribu y se ganó el favor tanto de Reynard como del poderoso líder de los Kijins. Esa es una muy buena sugerencia, Benimaru, dijo Treini, con una sonrisa que se ensanchaba. Y con el jefe de los hombres lagarto ya a su favor, se volvió hacia Rimuru. ¿Qué dices, líder de la aldea Goblin en expansión? Rimuru se encogió de hombros, un gesto casual en su forma humana. Sí, no tengo ningún problema. Al contrario, creo que es bueno tener a alguien como Reynard al mando. Él no ve a un monstruo solo como un monstruo, no tiene prejuicios y, además, es increíblemente fuerte. Así que sí, por mi parte no hay problema. Mi aldea cooperará plenamente. Treini rió, con una risa ligera y melódica. Jejeje, parece que ya está decidido. Yo, como supervisor del Gran Bosque de Jura, declaro a Reynard líder de esta alianza de ahora en adelante. Si alguien tiene algún problema con esta decisión, que hable ahora o calle para siempre. Ni siquiera esperó un segundo antes de continuar. Entonces, está decidido. De todas formas, nadie iba a objetar. Reynard dejó escapar un pequeño suspiro interior, aceptando su nuevo rol. Me alegra mucho que confíen en mí, dijo, haciendo una leve reverencia. Haré todo lo posible. Mientras tanto, en la nación armada de Dwargon. El rey Gazel Dwargo estaba sentado en su cámara privada de consejo, la única habitación donde discutía los asuntos más delicados que afectaban a su reino y al mundo exterior. No se han reunido hoy aquí para hablar de trivialidades como aranceles comerciales o disputas fronterizas menores.
Estaban allí debido a una situación de pesadilla. Un señor orco marchaba a través del gran bosque de Jura, destruyendo todo a su paso. El rey Gazel había recibido esta información de los espías encubiertos que había infiltrado en el bosque. Su objetivo original no eran los orcos, sino un individuo singular. Un limo. Sí, un limo. No un archidemonio, no un dragón verdadero, sino un simple limo. Muchos en su corte se habían confundido con esta orden, pero Gazel había confiado en sus instintos. Cuando le trajeron encadenado a la criatura viscosa durante su visita a Duargon, Gazel sintió una sensación inquietante e inexplicable. La sensación de que aquella criatura era mucho más de lo que aparentaba. No podía ignorar ese sentimiento por el bien de su reino. Así que, cuando despidió al limo, ordenó a sus espías que siguieran cada uno de sus movimientos en el bosque. Todo había transcurrido con tranquilidad hasta que llegaron informes de que el limo estaba construyendo una ciudad. Y no solo vivía entre los goblins, sino que los lideraba. Los tenía como subordinados. Entonces llegó la noticia que eclipsó a todas las demás. Un señor orco, al mando de un ejército estimado en 200.000 hombres, marchaba a través del bosque, dejando un rastro de destrucción absoluta. Era difícil imaginar la sorpresa del rey. La mera existencia de un señor orco se consideraba un peligro de máxima gravedad, una amenaza existencial para las naciones más pequeñas. Y eso que solo se trataba del propio señor. El ejército que comandaba, con cientos de miles de hombres, elevó ese nivel de peligro a la categoría S, una calamidad regional. Al principio, Gazel pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Pero sabía que sus espías no se atreverían a gastar una broma de esa magnitud, conscientes de las graves consecuencias. Por un breve y desesperado segundo, deseó que todo fuera una broma. Era un asunto de tal urgencia que había declarado el estado de emergencia en secreto en Duargon. El ejército orco no estaba siendo derrotado en ese momento en dirección a su reino, pero dependiendo de cómo resultara la batalla en el bosque, las hostilidades podrían llegar a sus fronteras en poco tiempo. Si un ejército de 6 cifras llamara a sus puertas, la supervivencia misma de la nación armada estaría en peligro. Por decreto real, había movilizado a los caballeros Pegaso. Eran un grupo de robustos y veteranos guerreros, armados con las mejores armas que los artesanos enanos podían forjar, cada uno montado sobre un Pegaso alado. Trabajando en perfecta sincronía con sus monturas en los cielos, cada caballero era fácilmente un oponente de primera categoría. Con un total de 500 miembros, eran considerados el cuerpo de caballeros más fuerte de Duargon. En el peor de los casos, estos caballeros Pegaso tenían la misión de dar al reino el tiempo suficiente para que la infantería general se movilizara por completo y se preparara para un asedio. Fue un último recurso, uno que al rey Gazel le dolía siquiera considerar, pero incluso una nación armada necesitaba tiempo para prepararse para una guerra de esa magnitud. Duargon había hecho la transición de forma rápida y silenciosa hacia una economía de guerra, preparándose para la tormenta que se avecinaba. El ambiente en la capital estaba cargado de tensión mientras el rey Gazel esperaba nuevos informes procedentes del bosque. Cuando finalmente llegó el último informe, contenía la siguiente información. La guerra ha terminado, gracias a la intervención de varios magos de alto nivel. O, para ser más precisos, con la ayuda de seres con poderes mágicos de alto nivel. El conflicto terminó por completo gracias a una sola persona. Un humano pelirrojo que, sin ayuda de nadie, derrotó al señor orco y obligó al resto del enorme ejército a rendirse. Se cree que el mago de alto nivel y el humano pelirrojo se encuentran bajo la protección o alojados en la aldea del Limo por el momento. No podemos seguir vigilándolos sin arriesgarnos a ser descubiertos. De hecho, creemos que ya hemos sido descubiertos, o al menos notados por el humano pelirrojo, pero él no ha tomado ninguna medida contra nosotros. El rey Gazel leyó el informe 2 veces, con el ceño fruncido por la profunda concentración. Estaba obsesionado con ese punto central. Un solo humano había derrotado al señor orco y obligado a rendirse a un ejército de ese tamaño. Tras terminar, sostuvo los pergaminos sobre una vela cercana, dejando que las llamas consumieran la información confidencial. Su capitán de caballeros, que permanecía atento cerca, esperaba a que su rey abriera los ojos. ¿Qué nos dicen sus espías, Majestad? El rey Gazel observó cómo las cenizas caían al suelo de piedra. Parece que estamos fuera de peligro inmediato, afirmó, con la voz cargada de una mezcla de alivio y profunda curiosidad. La guerra ha terminado. ¿Qué? Los miembros del consejo y los caballeros allí reunidos repitieron al unísono, su asombro rompiendo el silencio disciplinado de la sala. Un momento.
Todavía no estoy del todo preparado para creerlo. Y, lo que es más importante, ¿por quién o por qué ejército de monstruos? Los caballeros guardaron silencio, enderezándose ante las palabras del rey. Nota de la autora. Sé que llego tarde. No, no estoy sonriendo. El próximo capítulo continuará desde donde lo dejé. Nueva serie Gojo X Fate /0 y Reinhard X Fate /Strange falsa en mi Discord. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https://discord.gg/5 y 7 uz2kn2io. En resumen, simplemente haz clic en unirse mediante enlace de invitación en tu Discord e introduce este código. 5 y 7 uz2kn2 y 59. Capítulo 58. Una decisión. Asistencia, por favor. La confusión en los rostros de todos los presentes era evidente, aunque intentaran disimularla. El rey Gazel la percibió claramente y no le sorprendió. De haber estado en su lugar, al escuchar semejante noticia absurda, habría reaccionado exactamente igual. Tranquilícense, ordenó el rey Gazel, con una voz grave que se abrió paso entre los murmullos crecientes. La sala quedó en silencio de inmediato. No todos los días sus asesores y comandantes de confianza estaban tan nerviosos, y no todos los días tenía que recordarles que mantuvieran la calma. Simplemente estoy exponiendo lo que está escrito en el informe proporcionado por nuestro equipo encubierto, continuó el rey Gazel, mientras su mirada recorría a los caballeros y magos allí reunidos. La guerra ha terminado. Los responsables son varios seres con poderes mágicos de alto nivel, y quien derrotó a la entidad conocida como el señor Orco no es otro que un humano. La descripción indica que es un hombre humano pelirrojo. El comandante de los caballeros Pegaso dio un paso al frente, haciendo una leve reverencia. Me disculpo por esta pregunta tan abrupta, Su Majestad, pero, ¿derrotó al señor Orco él solo o con la ayuda de aquellos magos de alto nivel? El rey Gazel asintió lentamente. Sí. El informe especifica que derrotó al señor Orco completamente solo, sin ninguna ayuda externa que nuestros espías pudieran detectar o ver. Un profundo silencio siguió al suceso. Lo único positivo de esta extraña situación era que se había evitado el desastre del señor Orco. Duargón estaba a salvo. Pero las implicaciones de cómo se había evitado eran asombrosas. Y no solo eso, añadió el rey Gazel, con un tono cada vez más serio, esos magos de alto nivel y ese hombre pelirrojo ya han descubierto a nuestros espías. Pero no los detuvieron ni los interceptaron de ninguna manera. Probablemente porque no percibieron ninguna intención hostil por nuestra parte, o simplemente no les importó lo suficiente como para actuar. Esto provocó otra oleada de conmoción. El equipo encubierto, que actuaba directamente bajo las órdenes del rey Gazel, estaba compuesto por agentes de élite. Su ocultación era de altísima calidad. Para que alguien pudiera detectarlos, se requerirían habilidades de un nivel increíblemente alto. Y según el rey, no fue solo una persona quien los avistó, sino varias personas en esa aldea. Una anciana, la maga principal del reino, se inclinó hacia adelante apoyándose en su bastón. ¿Qué debemos hacer entonces, Majestad? Por ahora, nada, decidió King Gazel. Reduzcamos el estado de emergencia a un estado de máxima preparación. Permaneceremos vigilantes ante cualquier amenaza imprevista. Retomaremos esta conversación cuando recibamos información más detallada de nuestros agentes. Sí, Su Majestad, resonó la sala al unísono. XX días después. Había transcurrido el tiempo suficiente para que el equipo encubierto recabara más información, lo que permitió al rey Gazel tener una visión más clara de la situación en el gran bosque de Jura. Y el panorama que se presentaba no era en absoluto tranquilizador. El único consuelo era que esta nueva facción no había mostrado ninguna intención hostil hacia Duargón. Sin embargo, ni siquiera sus espías de élite pudieron obtener más que información superficial. La seguridad en torno a la aldea de los Limos era absurdamente estricta. Resultaba insólito ver a varios seres mágicos de alto nivel, que normalmente gobernaban sus propios territorios, sirviendo voluntariamente a otra persona, especialmente a un Limo, en una aldea que ni siquiera tenía un año de existencia y sin alianzas externas aparentes. Era, cuanto menos, sumamente sospechoso. La sala del consejo estaba sumida en el silencio. Todos esperaban a que el rey hablara. Parece que nuestra labor de recopilación de inteligencia se ha estancado, dijo King Gazel, con la voz resonando en la silenciosa habitación. Hemos recibido menos información de la que esperaba antes de tomar una decisión. Que su seguridad sea tan impenetrable, en una nueva aldea de monstruos, es profundamente preocupante. Debo reunirme personalmente con el líder de la aldea, el Limo.
Y con este humano pelirrojo, que ahora sabemos que es un aventurero llamado Reinhard Van Astrea. El consejo comprendió perfectamente el tono del rey. No les estaba pidiendo su opinión, simplemente estaba expresando su intención. Si Gazelle hubiera querido consejo, lo habría presentado como una opción. Al anunciar su decisión tan abiertamente, discutir era inútil. Sabiendo lo que pretendía hacer, el comandante de los caballeros Pegaso dio un paso al frente de inmediato. Permítame acompañarlo entonces, Su Majestad. El líder de los caballeros asesinos salió de las sombras. Y yo también. No podía permitir que arriesgara su vida solo, Su Majestad. Permítame unirme a esta expedición. El viejo mago soltó una risita seca y ronca. Jejejeje. Creo que una pequeña escapada de vez en cuando le vendría bien a mis viejos huesos. Aunque sea al gran bosque de Jura. Si ya ha tomado su decisión, añadió el comandante de los caballeros Pegaso, insistiendo en el tema, permita que los caballeros Pegaso garanticen personalmente su seguridad. El rey Gazelle no se opuso a ninguna de sus peticiones. Si hubiera creído que podía encargarse de esto solo, habría llevado una pequeña guardia o las habría rechazado por completo. El hecho de que permaneciera en silencio significaba que reconocía el peligro potencial de encontrarse con esta facción desconocida. Muy bien, aceptó el rey Gazelle. Partamos de inmediato. Debo verlos y comprobarlos con mis propios ojos. Mientras tanto, en el bosque de Jura. En el gran bosque de Jura, las cosas marchaban de maravilla. Reinhard, ahora líder oficial de la Alianza del Bosque de Jura, se había ganado rápidamente el respeto, y en algunos casos, el sano temor, de las distintas razas. El enorme problema logístico de los orcos estaba prácticamente resuelto. Rimuru había asumido la monumental tarea de nombrarlos, transformándolos en altos orcos, lo que no solo los hizo más fuertes, sino también mucho más capaces de realizar trabajos inteligentes. Posteriormente, fueron distribuidos por diferentes territorios para ayudar con la infraestructura y la agricultura, convirtiendo a un ejército hambriento en una fuerza laboral vital. Reinhard no había dejado de moverse desde que terminó la batalla. No podía decir que estuviera cansado o agotado. Su singular cuerpo parecía incapaz de sentir fatiga, incluso después de días sin dormir. Para él, gestionar las consecuencias inmediatas, especialmente garantizar la seguridad de los niños orcos, era la máxima prioridad. La aldea de Rimuru había crecido enormemente. Ya no era una exageración llamarla pueblo o incluso ciudad pequeña. La población de orcos, Kijin y goblins había aumentado hasta alcanzar las decenas de miles. Tal como prometió, Rimuru proporcionó los conocimientos técnicos necesarios para la construcción y la agricultura. Gracias a su fuerza recién adquirida, los orcos y los goblins trabajaron incansablemente, transformando el claro en un bullicioso centro de actividad. Muchos de los pueblos y tribus de los alrededores estaban encantados con la mano de obra de los altos orcos, e incluso solicitaron más trabajadores. Sin embargo, Reinhard había impuesto reglas estrictas. Los orcos no podían ser explotados ni maltratados. Cualquier parte que sea sorprendida explotándolas se enfrentará a un castigo severo por parte de la Alianza. En ese momento, Reinhard disfrutaba de un raro momento de descanso. Él y Benimaru, ambos vestidos con ropa informal, estaban sentados cerca del borde del campo de entrenamiento, observando a los niños jugar. Tras días de trabajo y organización sin descanso, ver a los niños simplemente ser niños era una forma de relajación. Era un recordatorio de para qué habían estado construyendo todo aquello. Cerca de allí, Akurou sometía a un grupo mixto de Kijin, goblins y orcos superiores a una extenuante sesión de entrenamiento de combate. Reinhard sabía que más tarde debía ayudar a Shion y Shuna en las cocinas. Al parecer, ser el santo de la espada significaba que era lo suficientemente versátil como para ser también un maestro chef. Nunca pensé que sería así, Reinhard, dijo Benimaru en voz baja, mientras sus ojos observaban a un grupo de jóvenes ogros y goblins que se perseguían unos a otros. Reinhard sabía perfectamente a qué se refería. Cuando tu aldea es arrasada y tu familia masacrada, días como este parecen imposibles. Benimaru veía a su hermana, Shuna, sonreír todos los días. Veía a los demás miembros de su clan y a sus amigos encontrar un propósito y paz. Jamás pensó que volvería a verlos tan felices. Y sabía perfectamente a quién agradecérselo. ¿Qué tiene de increíble, Benimaru?, preguntó Reinhard, mirándolo de reojo. Creo que por fin estás siendo sincero contigo mismo. Ahora te ves mucho más feliz. Justo cuando se estaban relajando, apareció Shuna.
Llevaba una bandeja con vasos altos de una bebida fría y dulce, una de las muchas novedades que Rimuru había introducido en el pueblo, junto con las modernas casas de piedra que habían reemplazado rápidamente a las antiguas chozas de barro y palos. Reinar, hermano, dijo Shuna, dejando la bandeja entre ellos. Tomad algo de beber. Habéis estado trabajando muy duro. Benimaru rió, tomando un vaso. Ah, ¿sí? No pensé que me estuvieras prestando atención últimamente, has estado tan ocupada con las tejedoras. Shuna le pasó la bandeja a Reinard, fingiendo enfado. ¿Qué se supone que significa eso? Creo que solo te está tomando el pelo, como siempre, Shuna, dijo Reinard, tomando su propio vaso con una sonrisa agradecida. Gracias por las bebidas, por cierto. Esto es perfecto. Oh, no es nada, dijo Shuna, y su enfado se transformó en una brillante sonrisa. Es lo mínimo que podía hacer.